Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y estar conectados de nuevo en estos diálogos para líderes responsables, estos diálogos de SERES. Como siempre, lo hacemos en el seno de SERES y, por lo tanto, con la obsesión del impacto social en las empresas, la conexión del progreso económico y social. Y os recuerdo que son diálogos de la alta dirección para la alta dirección de las empresas de SERES. El último día tuvimos aquí a Antonio Huertas y Jesús Alonso y salieron temas, bueno, además de los temas de valores, los temas de propósito, salieron temas como la colaboración público-privada, acciones concretas para mitigar desigualdades que vayan surgiendo, es la obsesión de que nadie quede atrás, la distribución del coste de la crisis entre empleados, alta dirección o directivos, accionistas, el dividendo social, la colaboración. Seguro que estos temas y otros muchos saldrán hoy. Hoy tenemos la suerte de contar con Marta Martínez, presidenta de IBM en España, Portugal, Grecia e Israel, y con José Bogas, consejero delegado de Endesa. Entonces, sin más, vamos a ir pasando ya a las preguntas y os recuerdo que cuando llevemos más o menos media hora, un poquito menos, lo que hacemos es pasar a debate o recoger preguntas y comentarios de todos vosotros, de todos los participantes. Entonces, Marta, hablando del presente y además, y hablando de tecnología, una compañía como la vuestra, vosotros, de hecho, si no me equivoco, estáis celebrando el Think Digital 2020 en virtual precisamente hoy y mañana o algo así, ¿no? Es decir, es todo un alarde de tecnología. Estamos viendo, o yo he visto lo del Watson Assistant for Citizens y tal, ¿no? Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿cuál es el rol, cómo ves tú el rol de la tecnología en esto de la pandemia? Desde el punto de vista de reaccionar y desde el punto de vista de previsión. Bueno, pues gracias, Paco. Lo primero de todo, buenos días a todos y gracias, Paco, y a SERES por organizar estos diálogos que la verdad que yo creo que son enriquecedores para todos nosotros, ¿no? Directamente a la pregunta, ¿no? Lo que está influyendo la tecnología, ¿no? Yo creo que sin duda la tecnología está entregando pues, el enorme valor para ponerse al servicio de las personas y afrontar pues, un momento tan complejo, ¿no? De hecho, yo creo que sin duda, bueno, yo creo que el avance de la tecnología en los últimos 10 años pues ha sido lo que nos ha ayudado y lo que nos está ayudando de alguna forma a cómo poder impactar en esta crisis, ¿no? El caso más evidente y que todos hemos vivido de una forma directa es el del teletrabajo y que se ha hablado en sesiones anteriores y yo creo que ese es un tema muy claro y que seguro que todos lo hemos vivido. Pero a mí me gustaría quizá pues, dividir el impacto en dos temas muy relevantes. Uno es respecto a la resiliencia y otro respecto a la inteligencia, ¿no? Respecto a la resiliencia, porque claro, quizás todos estamos ya muy acostumbrados a que todo está funcionando, ¿no? Pero no sabéis o imagináis lo que hay detrás de que los sistemas, de que todos los procesos de todas las compañías estén funcionando, ¿no? Pues todo lo que ha significado, lo que significa que realmente esa resiliencia tecnológica esté funcionando, pues ha hecho que todo, pues en el fondo, haya seguido de una manera casi igual, ¿no? Hemos visto determinados impactos en todo lo que tiene que ver con los comercios electrónicos o las webs, que ha tenido, pues claro, un pico que era incalculable, ¿no? Y ha sufrido más de lo normal, pero también con sistemas detrás que había que realmente pues, incrementar, fortalecer, ¿no? Para que eso diese el servicio adecuado, ¿no? Y por otro lado, el otro factor que os decía es la inteligencia. La inteligencia, sin duda, yo creo que puede ayudar mucho y está ayudando mucho, ¿no? Yo creo que hemos hablado en los últimos años del valor de los datos. El valor de los datos en esta crisis y en esta pandemia yo creo que está siendo fundamental, no solamente para el tema específico de la parte de salud, sino también para el tema de las empresas, lo que está pasando con nuestro negocio, con nuestros clientes, cómo se está comportando el nivel de información y la gestión de esa información con inteligencia y con las tecnologías que tenemos puede ser realmente fundamental. Un ejemplo muy claro también y que tengo que comentarlo es la iniciativa que lanzó IBM hace unas semanas, liderada por Darío Gil, que es el director mundial de Research, personalmente liderada por él, que es el consorcio integrado de los 30 supercomputadores y la capacidad que jamás nunca se había puesto junta, ¿no? Estamos hablando de casi 400 petaflops y hay 35 proyectos de investigación juntos.
Esto es para el tema de la investigación y para el tema de la pandemia y la vacuna contra el COVID, ¿no? Pero ya hay 35 proyectos y en el fondo se ha podido hacer aunar esa capacidad a nivel global. A mí me parece un hito absolutamente increíble, ¿no? Que instituciones en todos los países del mundo tengan un objetivo común y que la tecnología pueda ayudar a esa experimentación rápida, que la supercomputación puede ayudar en el tema de las vacunas y en el tema de todas las instituciones farmacéuticas. Con lo cual, pues sin duda la tecnología yo creo que está teniendo un papel absolutamente fundamental. Muchas gracias, Marta. Resiliencia, inteligencia, colaboración sobre la tecnología. La verdad es que bueno, es fascinante y qué mundo lleno de posibilidades. Déjame que te pregunte ahora, Pepe, una compañía como la vuestra y pensando en algo que nos obsesiona a nosotros, que es que nadie quede atrás y colectivos y tal. Yo recuerdo a ambos, bueno, y a todos los que estáis aquí, que nosotros surgimos hace 10 años en el seno de otra crisis de distinta naturaleza, pero una crisis severísima, y de alguna forma lo que nos empujó fue la preocupación por esos colectivos vulnerables y el remedio y la ayuda que podía venir desde las empresas en su acción normal. Entonces, yo me pregunto, una compañía como Endesa, que actúa en tantos sitios, ¿no? ¿Qué modelo, cómo veis vosotros o qué podéis hacer o qué hacéis para reconstruir ayudando a grupos o que protejan vulnerabilidad que aparece o colectivos vulnerables? No estoy hablando de pobreza energética, que es otro tema. Estoy hablando de colectivos que puedan quedarse, que puedan sufrir más. ¿Qué podéis hacer? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, primero buenos días Paco, buenos días Marta y buenos días a todos. Fíjate, hablabas al principio de que nadie quede atrás, hablabas de desigualdad. Me parece que esto, la primera parte de la pregunta, es muy importante. Yo pienso que el COVID-19 pues es una tragedia que amenaza no solo nuestras vidas, amenaza nuestro modo de vida también. Es una crisis transversal que tiene sus efectos, por un lado, físicos, sanitarios, y luego, por otro lado, va a tener sus consecuencias económicas. La solución a esto y la solución a la desigualdad que se puede generar, la solución a que nadie quede atrás, no es una solución fácil, tiene muchos ángulos y debe ser poliédrica desde mi punto de vista. Fijaros que me gustaría hacer, por también centrar esto, una similitud entre lo que es esta pandemia y lo que podría ser las consecuencias del cambio climático. Fijaros que este tipo de shocks son shocks físicos que luego tienen sus consecuencias económicas también. Crisis económicas hemos vivido muchas, pero esta es una crisis un poco distinta, donde la única forma de combatir el shock físico, tanto de la pandemia como de lo que puede ser los efectos del cambio climático, es eliminar las causas que lo generan. Y yo creo que no habíamos valorado como sociedad la gran vulnerabilidad que tenemos. Vivíamos, desde mi punto de vista, con respecto a esa vulnerabilidad, en una nube y no precisamente el cloud que decimos, ¿no? Y vivimos en un mundo que está cambiando muy rápido. Hay dos cosas hasta ahora, que era el cambio climático, por un lado, la lucha contra el cambio climático y por tanto la transición energética, y por otro lado la digitalización, que clarísimamente para mí eran dos elementos disruptores que iban a dejar gente o que podían dejar gente atrás, que podían crear desigualdades. Ya vemos como una pandemia también puede tener una serie de efectos que deje gente atrás. En la transición energética
pasamos de fábricas térmicas de carbón a fábricas renovables de electricidad, ¿no? Pasamos también de un ámbito analógico a un ámbito digital. Y en todos estos movimientos y en todas estas disrupciones puede quedar gente colgada, gente que no es capaz de, o no somos capaces nosotros de hacer que acompañen este camino. Por tanto, creo que es un tema muy serio y es un tema que la sociedad, no solamente por esta pandemia, sino por lo que puede implicar estas disrupciones tan tremendas que tenemos que tratar de solucionarlo. Y tratar de solucionarlo con trabajo socioeconómico, trabajo por el empleo, trabajo por la formación. Bueno, dicho esto, la segunda parte un poco de la pregunta que me hacías era ¿qué podemos hacer? Como te decía, yo creo que es poliédrica la solución. Nosotros creo que hay que atender a dos cosas. Por un lado la salud y por otro, en la parte que corresponde a una empresa eléctrica como somos nosotros, que no falte ese suministro de energía para que todo siga funcionando en la medida de lo que es posible. Lo que creo que hay que hacer es, primero nosotros desde Endesa hemos atendido a lo que es nuestros empleados, nuestra gente. Pero después hemos lanzado dos ideas, ya no para nuestra gente, sino creamos en el propio febrero una task force que tenía como misión monitorizar, seguir y informar sobre la crisis en general, española, mundial, y sobre cómo evolucionaba en los casos de salud dentro de Endesa. Esa fue la parte de empleados, que es muy amplia. Luego decidimos también que teníamos que lanzar un programa de responsabilidad social. Se han hablado en otras veces de los valores, que cuando uno se dirige hacia aspectos no conocidos o desconocidos, donde se crea esa dificultad física a la gente, y creamos este fondo social de 25 millones de euros con el que pretendíamos atender tres cosas. Una primera cosa era el material sanitario. Material sanitario que entregábamos y que pues eran desde respiradores, desde robots, desde mascarillas, desde test, etcétera. Aquí debo decir que aprovechamos un poco la capacidad de Endesa y también, y podría mencionar a muchas empresas, pero me gustaría mencionar a Telefónica, al BBVA y a Inditex en la colaboración, en este caso privada, ¿no? Pero la colaboración que es otra de las palabras claves en la lucha contra esta pandemia. Un segundo eje que tenía que ver con la ayuda en especie, por así decirlo, a todo lo que eran las residencias, los hospitales, los hoteles medicalizados, los hospitales de campaña, con el suministro, asegurando suministro gratuito de la energía eléctrica. Y un tercer eje que era donaciones económicas que hemos estado realizando, atendiendo a las necesidades más básicas, incluso a bancos de alimentos para poder alimentar o facilitarlo esto. Luego, en paralelo también, lo que tuvimos es tenemos un cierto cuidado con nuestros clientes, con aquellos además más vulnerables, evitando el corte, dando facilidades de pago. Es decir, como es un poco Paco, es una solución muy amplia, con muchas caras.
Muchas gracias, Pepe. Yo creo que no podía ser una respuesta más completa, ¿no? Porque nos has dicho cosas importantísimas. Nos has dicho que a lo que ya estamos viviendo y estábamos viviendo en el mundo, que es el riesgo de colapso ecológico, más la disrupción tecnológica como elementos que cambian de cambio y tal, se le suma el efecto de la pandemia y eso abre nuevas vulnerabilidades con riesgos para nuevos colectivos y que la solución hay que ir a trabajar en las causas, que es poliédrica, que tiene que apuntar muchas cosas y luego nos has dado ejemplos muy claros. Task Force, es decir, quién se pone a hacer las cosas, atender a distintas necesidades, colaborar con otros y nos has dado ejemplos. Y empezabas además por los propios empleados y cómo la responsabilidad social está presente en todo. Bueno, muchísimas gracias, no podía ser más completo. Dejadme pasar un poco hacia el futuro. Marta, tú nos has hablado de la tecnología, has resaltado, por ejemplo, lo de los datos y decías, pero no ya solo para la salud, sino para las empresas, en el sentido de analizar, de entender y tal. Y yo me pregunto, bueno, no me pregunto, te pregunto, perdóname, te pregunto a ti, pensando en las organizaciones, pensando en esta utilización intensiva de tecnología, pensando que todos hemos pasado por este curso acelerado de transformación digital, etcétera, ¿qué vosotros, desde IBM, que estáis en el corazón de la tecnología y un poco con todos nosotros, qué nuevas operativas veis para las empresas, qué nuevos modelos de negocios, qué cambios barruntáis en todo esto asociado a la experiencia y asociado a la tecnología? Pues mira, fíjate, yo creo que es modelos que están en construcción, ¿no? Lo que ha pasado no solo es tremendo en cuanto al impacto en todas las dimensiones, ¿no? Empezando, por supuesto, por la humana y la sanitaria, ¿no? Sino en cuanto a su velocidad, ¿no? Yo creo que el mundo casi se ha parado como quien pulsa un interruptor, se ha parado de repente y eso en definitiva ha hecho que las organizaciones tuviésemos que lidiar en un cortísimo plazo con el día a día y con el nivel de incertidumbre como yo creo que nunca habíamos tenido que hacer antes, ¿no? Y en esa presión por lo inmediato y por el corto plazo, pues la clave de los cambios que hemos tenido que hacer y que tengamos que hacer, yo creo que es muy importante que tengan una visión, también una dimensión estratégica y que contribuyan de una forma a crear unas organizaciones más fuertes y mejor preparadas, ¿no? La clave de la resiliencia no solamente es resistir, sino yo creo que es muy importante también adaptarse, ¿no? Y saber evolucionar, ¿no? Entonces, aunque yo creo que lo que aún no sabemos es mucho y las incertidumbres siguen siendo muy altas, lo que sí que creo que es importante y podemos hacer es hacer un marco de referencia, ¿no? En el que nos pueda aportar a quizá claridad y ver un poco qué temas tendremos que cuidar, ¿no? Para mí, yo creo que hay algún tema que sí me parece relevante en esos nuevos modelos que me preguntabas, ¿no? Sin querer ser muy exhaustiva, pero sí me gustaría enumerarlos, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista, sin duda, todo lo que tiene que ver con el teletrabajo y con el trabajo remoto, pero no solo con la parte técnica, sino con los procesos, porque lo hemos visto, claro, estábamos muy preparados para trabajar de vez en cuando, pero cuando tienes que trabajar de una forma muy permanente, pues hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Entre ellos también el cuidado del bienestar personal y familiar, ¿no? Es decir, cómo convives con ese nuevo modo de trabajo. Yo creo que eso sí que hay que hacerlo de una forma más estable, ¿no? Entender también, por otro lado, la interacción con los clientes también, sin duda, ¿no? Yo creo que volveremos a tener reuniones cara a cara, ¿no? Pero también seguro que vamos a aprender a hacer cosas, ¿no? De nueva manera y a lo mejor podemos tener interacciones digitales de una forma más usual que antes hacíamos, ¿no? Con lo cual yo creo que en ese modelo de interacción con los clientes seguro que vamos a cambiar cosas, ¿no? En tercer lugar, lo que tiene que ver con la agilidad y con la eficiencia. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en nuestras organizaciones. Comentaba Pepe el tema también del tiempo, ¿no? Cómo le sacas partido, ¿no? Al tiempo y que somos pues como más disciplinados con los horarios, ¿no? Pero yo creo que sí que además la forma de trabajar, ahí también la tecnología ayuda mucho con todo lo que son pues herramientas que te puede hacer la vida más sencilla y a trabajar en equipos virtuales también, todas esas task force y equipos virtuales pues se pueden hacer un montón de cosas y yo creo que se puede ganar en agilidad y rapidez y en simplificar de alguna forma sostenible, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Y desde luego también me gustaría comentar respecto a lo que son cadenas de suministro resilientes. Yo creo que puedan detectar y responder de una forma a cambios bruscos de demanda, ¿no? Que hemos visto que también era un impacto importante, ¿no? En general, yo creo que tenemos que asegurar que los profesionales puedan trabajar con todas sus capacidades en un contexto de complejidad como el que hemos tenido, reforzar la solidez
y la continuidad de las operaciones que hemos visto y prepararlas para cualquier imprevisto y trabajar y operar de un modo más ágil y más flexible que sea capaz de adaptarse con rapidez. Yo creo que ese marco de referencia puede ayudar en los nuevos modelos. Y dicho todo esto, y tan importante quizá también es que como lo que hay que cambiar es que tengamos también en cuenta lo que no hay que cambiar, ¿no? Yo creo que a pesar de esta intensidad y a pesar de todo lo que, de la urgencia y de lo inmediato, yo creo que hay que mantenerse firme en la visión, en la cultura, en los valores y en la estrategia de la compañía. Hay que modificarla, hay que cambiarla, hay que hacer ciertos cambios, yo creo que son relevantes, y fortalecerla, ¿no? Yo creo que tenemos que fortalecernos más, pero con el propósito, ¿no?, de que la empresa, pues de alguna forma, pues sea pues, una empresa más sólida en el nuevo futuro, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar en los nuevos modelos. Muchas gracias, Marta. Sí, es verdad que la verdadera resiliencia es la adaptación, ¿no? Es la capacidad de adaptación. Y nos hablas de cómo utilizar todo lo aprendido en esta utilización de la tecnología para ser más ágiles, más flexibles y distinguir entre lo que no debe cambiar y lo que debe cambiar. La capacidad de adaptación supone mucho peso, pero la importancia de los valores, la importancia de la estrategia. Muchísimas gracias. Pepe, antes tú comentabas, cuando hacías un recorrido un poco circular, ¿no?, sobre ese poliedro que vosotros mismos enfocáis, decías, empezamos por los empleados, por nuestros propios empleados. Y yo digo, bueno, y vosotros, que sois una compañía que, digamos, muy desparramada, con grandes concentraciones en unos sitios, con elementos industriales, con elementos de oficina, con elementos de campo y tal, ¿cómo protegéis a vuestros empleados? Cuando dices empezamos por la salud y empezamos por nuestros empleados, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo se traduce después en la vida práctica? Perdón, que no había puesto el micrófono. Perdón, en la vida, en la vida práctica esto se traduce primero adaptándote, como decía Marta, a las nuevas cosas. Pero bueno, o sea, decía antes que creamos un grupo de trabajo que llamamos la Task Force del COVID-19 y las primeras, esto fue en el mes de febrero, a finales de febrero, y la primera decisión que tomamos fue, si no recuerdo mal, era el 11 de marzo, que era el 50% de las personas en oficinas centrales mandarlas a teletrabajo a casa. Si esto fue el 11 de marzo, el 12, el 13 ya estaba al 100% fuera de casa. Porque el 11 de marzo, además, recuerdo que fue el cierre de los colegios en Madrid y habíamos nosotros pensado en el 50% de la gente y ya con esto pues decidimos mandar a la gente a casa. Hecho esto, fíjate que nosotros teníamos ya en Endesa teletrabajo, pero un teletrabajo que la gente, pues bueno, 1 o 2 días por semana hacía teletrabajo y eran unas 2.000 personas. Ahora mismo tenemos teletrabajando y los 5 días de la semana 7.000 personas. Y tenemos otras 2.400 personas que acuden o bien a centros de control o bien a solucionar averías o a dar suministro, quiere decir en trabajo de campo, pero en su lugar habitual al de trabajo. Bueno, pues para hacer eso también hemos tenido que superar el reto de poder dar continuidad al negocio, pero preservando la salud de todos los que en este caso trabajamos en Endesa o trabajan con Endesa, porque muchas veces hay contratas a las que también hemos ayudado. Y siguiendo unos procedimientos muy estrictos, yo creo que aquí los procedimientos tienen que ser muy estrictos, en cuanto a higiene, seguridad personal, mascarillas, etcétera, en ese trabajo que se ha realizado. He descubierto cómo hemos aprendido todos, y yo el primero,
en 2 o 3 semanas más que en 2 años anteriores, ¿no? De cómo conectarme por el team, de cómo hacer las cosas. Aprendo tantas cosas poco a poco que tengo una pantalla grande donde os estoy viendo ahora mismo, pero tenía la cámara aquí a la derecha y he recibido siempre una secretaria y mi secretaria, yo, bueno, desde de toda la vida, y he recibido un mensaje que me ha dejado descolocado en la anterior pregunta, que era: mire usted a la cámara, ¿no? Y mire usted a la cámara era que me di cuenta que estaba mirando para acá, pero la cámara la tenía aquí, ¿no? Y aquí es que es donde os veo, ¿no? Pero en fin, que nos hemos acostumbrado, quiero decir, todos a realmente comunicarnos de una forma distinta. Bueno, esta es la primera parte, y luego lo que sí estamos acometiendo ahora es lo que venimos a llamar la desescalada, lo que se viene a llamar la desescalada, que yo creo que tiene que ser prudente, progresiva, gradual y adaptándote en cada momento a las circunstancias, y que también tiene que ser un plan muy, muy detallado. Nosotros hemos creado 4 fases, ya no quiero hablar de estas fases y mezclarlas con las fases que ha creado el gobierno, pues entonces no ya sería el lío absoluto de fases. Pero sí que estamos trabajando tanto con lo que son las personas, en el sentido de test que se les puede hacer, en el sentido de qué condiciones o vulnerabilidades pueden tener para acceder antes o después, o si tienen algún tipo de restricciones porque tienen menores, y los colegios, pues ya sabéis el lío que hay, etcétera, pues también lo estamos considerando. También estamos considerando cómo proteger, una vez que se incorporen, esa salud individual y colectiva, la de todos, que ya no solo va de mascarillas, sino de medir temperaturas, de distancias entre la gente, etcétera. Estamos estudiando en los edificios también el cómo entrar de forma, en los edificios de las oficinas, cómo entrar de forma flexible, qué distancias de seguridad, cuáles son los circuitos, para que la gente tenga el menor contacto posible. Y estamos analizando también los procesos. Yo creo que hay que tener un plan muy detallado y un plan, como decía Marta, también que es adaptable en cada momento, flexible, quizá no en el cómo, pero sí en los tiempos, ¿no? Y trabajamos fundamentalmente en esto. Muchas gracias, Pepe. Déjame que resalte de lo que has dicho, la preocupación por la salud de los empleados, el cómo, tú no has utilizado ese término, pero digamos, hablas de una Endesa extendida, de cómo llegas a la cadena de valor, de esas contratas que trabajan con vosotros y los consideráis parte de lo que hay que afrontar. La importancia que has tocado, la importancia de la comunicación, la importancia de tener un plan y enfocarlo de manera gradual, y la importancia de los procesos que nos había dicho efectivamente Marta. Bueno, os voy a hacer una última pregunta y os animo a todos a que paséis vuestras preguntas o comentarios que iremos recogiendo y les iremos pasando a Marta y a Pepe, ¿no? Marta, hemos hablado, bueno, ha hablado Pepe de disrupción tecnológica, estamos hablando de posibles brechas, tal. Claro, ante todo eso nos enfrentamos, enormes cambios y tal. Y todos hablamos de colaboración y tú has dado un ejemplo fantástico e impresionante en cuanto a los números, y Pepe ha hablado de un ejemplo de colaboración entre empresas para reaccionar y empresas de aquí y de España y tal. Entonces, pensando en la importancia de la colaboración, pensando en las brechas existentes, ¿tú cómo dirías que es el liderazgo que necesitamos para salir de aquí, para enfocar el futuro, para construir el mundo que queremos e ir hacia ese mundo? Pues la verdad es que a mí me encanta la pregunta porque yo lo estoy dando vueltas en las últimas semanas, ¿no? Y le he dedicado también mucho tiempo a pensarlo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es un momento de muy pocas certezas, ¿no? La verdad, pero las certezas que quedan yo creo que son muy importantes y no las tenemos que olvidar, ¿no? Yo creo que las certezas son además muy básicas, ¿no? El valor de la cercanía, el valor del apoyo, la solidaridad, la empatía. Y entonces, en mi opinión, yo creo que es donde tenemos que desarrollar y focalizar el liderazgo que necesitamos hoy. No tenemos un
Tenemos que tener un tipo de liderazgo esencialmente humano, humilde, reconocer todo lo que no sabemos, es importante reconocer lo que no sabemos y al mismo tiempo fuerte para hacer crecer las fortalezas de otros, ¿no? Es muy importante aquí la unión de la fuerza y ser capaz de sacar las fortalezas de otros, ¿no? No se trata de tener un liderazgo que sea capaz de dar las respuestas, sino porque apenas tenemos, ¿no? Lo más importante es que sea capaz de ayudar a construir las respuestas que necesitamos, ¿no? Yo creo que al final todo crisis fuerte es un momento extraordinario para lo malo, pero también para lo bueno, ¿no? Y hay que aprovechar esa fuerza positiva, ¿no? Y ser capaz de sacar lo mejor de todos, ¿no? En todas nuestras empresas yo creo que estamos viendo un poco la reacción seguro de los profesionales, yo creo que seguro que estáis viendo, ¿no? Cómo los comportamientos, los compromisos, a mí me parece que son admirables en todos los sentidos, ¿no? De lo mejor del ser humano, ¿no? Yo creo que esta energía, ¿no? El líder tiene que ser capaz de manejarla y yo creo que bueno, pues de ayudar, ¿no? a los equipos no solo a resistir, sino a mejorar, ¿no? Yo creo que hay que ser capaz de entender, ¿no? Y a cuidar esa energía que al final yo creo es que lo que va a ayudar a las personas y hacer que las personas y los profesionales se sientan razonablemente dueños, ¿no? de su futuro, ¿no? Y confiados en que realmente sus capacidades, su fuerza les va a ayudar y aspirar a seguir creciendo y a seguir avanzando, ¿no? Yo creo que también a mí me gustaría destacar un tema que yo he experimentado personalmente como en estos momentos, que yo creo que es muy importante para los líderes, la comunicación, ¿no? Yo empecé la pandemia, estoy comunicando hoy, día 58, porque pongo día 58, que llevo en mi casa, pues empecé a mandar un mensaje diario y he entrado en una trampa, porque estoy en el día 58 mandando 58 mensajes, ¿no? A todos los empleados. Pero he recibido, o sea, jamás, nunca en mi vida he tenido un retorno tan increíble. Porque, bueno, yo la verdad es que me busco el contenido, intento buscar, pues, no muy largo, pero alguna anécdota que me ha pasado, que he vivido con alguien, cliente, empleado, pues para compartir y tener la sensación de equipo y de unión. Pero la respuesta ha sido impresionante. Todos los días recibo a alguien que me comenta, que me dice, y además de alguien que quiere que yo también ponga su idea en la comunicación, ¿no? Yo creo que el valor de la comunicación en este momento, y además, bueno, pues es muy importante, ¿no? Que los equipos nos sientan muy cerca, ¿no? Yo creo que ese tema también es importante, ¿no? Bueno, pues un poco es lo que creo que tenemos que destacar, ¿no? De los líderes que tenemos que vivir en esta nueva realidad, ¿no? Muchas gracias, Marta. En esencia, fíjate, nos dices certezas. La gran certeza es que el liderazgo que se necesita está basado, como siempre, en los soft skills, ¿no? Y hablas de humanidad, de humildad, de generar más preguntas que dar respuestas y la importancia de la comunicación. Yo creo que es una lección para todos, ¿no? Pepe, te pregunto a tu vez, o a mi vez, te pregunto, y os voy a pedir ahora brevedad para poderos pasar preguntas, ¿no? Bueno, vosotros habéis tenido la Junta hace nada y hablabas en un artículo y en la propia Junta que lleváis semanas trabajando en planes que contribuirán al crecimiento económico del país, habláis de la transición energética, vosotros tenéis una visión de esa, yo no sé si llamarlo nueva normalidad o cómo, ¿no? ¿Qué cabe preguntarse? ¿Cómo lo veis? Y perdóname porque pedirte brevedad con esta pregunta es puñetero, pero te pido brevedad, ¿no? ¿Cómo veis esa nueva normalidad, ese futuro que viene y qué cabe preguntarse ahí? Vale. Dices que una pregunta complicada y que pedirme brevedad, pues que ya lo entiendes. Además, yo que me enrollo de una forma fácil, ¿no? Fácil. Pero bueno, voy a procurar algo casi imposible, que es ser breve. Yo ser breve. Bueno, primero hemos aprendido muchas cosas durante este tiempo. Y esto que hemos aprendido no nos tenemos que olvidar de ello. Hasta que haya una vacuna, que creo que pasará mucho tiempo, vamos a estar en una nueva normalidad distinta y creo que además vamos a poder aprovechar para hacer este teletrabajo y que va a ser muy importante, como decía Marta, la comunicación
y ese liderazgo y ese sentimiento de equipo que vamos a tener que tener las empresas. Pero dicho esto, fijaros, el plan que yo lo decía ayer en la Junta General de Accionistas de Endesa, ha habido algunas voces que decían, oiga, mire, hay unos recursos muy importantes que estamos destinando a la transición energética que a lo mejor hay que pararlos y destinarlos a lo que es la salida de la crisis económica derivada de esta pandemia. Yo pienso que sería un error. Comparaba al principio lo que es la pandemia con lo que podría ocurrir con una crisis climática también. Entonces creo que lo que hay que hacer es realmente dedicar los recursos o acelerar las actuaciones para luchar contra el cambio climático, cuyo reflejo de shock físico que afecta a la gente y que puede tener unas consecuencias económicas tremendas es el mismo que el de la pandemia. Entonces, en lo que estamos trabajando en el sector energético español y en el sector eléctrico en concreto, todas las empresas, es en cómo podemos ajustar los planes para acelerar esta transición energética y esta lucha contra el cambio climático que pueda contribuir a generar empleo, a atraer inversión y a recuperar la confianza de la gente también. Gracias, Pepe. Como siempre, quien tiene responsabilidades de dirección. Y yo diría que prácticamente todos nos enfrentamos constantemente ante lo que consideramos dilemas y sabemos que nunca la solución es blanco o negro y tal, que hay que atender unas cosas y que hay que atender a las otras, ¿no? A todos nos gustaría que la vida fuera más simple y poder enfocarnos solo en las ventas o solo en no sé qué, y eso no ocurre nunca. Este es el arte también de dirigir, la grandeza de la responsabilidad asociada, ¿no? Bueno, os voy a pasar alguna pregunta. Os recuerdo que somos escrupulosamente puntuales y nos quedan 8 o 9 minutos para el final, así que os hago las preguntas rápidamente y os pediré también concisión. Marta, tengo preguntas sobre las habilidades tecnológicas. Entonces, yo lo que te pregunto es, ¿qué papel juegan las habilidades tecnológicas y cómo ves el desarrollo de esas habilidades tecnológicas en España? Y recuerdo que España es el 11º país de la Unión Europea en digitalización y, sin embargo, es el 18º en especialistas en IT y en skills y tal. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que lo veo, yo creo que las habilidades tecnológicas son fundamentales y estamos débiles. Yo creo que no estamos como deberíamos. Fijaros, yo estoy hablando de una empresa como IBM que desde luego debería tener claramente todas pues, habilidades muy avanzadas y en esta crisis, en esta pandemia, lo que hemos hecho es fortalecer muchísimo. Tenemos formación virtual semanal para todos los profesionales para el uso de herramientas, para sacarle beneficio a las herramientas de forma virtual, ¿no? Fíjate, con lo acostumbrados que estamos, incluso dentro de IBM, estamos realmente explotando mucho más de lo que hacíamos las herramientas, ¿no? Y estamos descubriendo cosas que son impresionantes, ¿no? Yo creo que yo animo a todos, ¿no? que de verdad le dediquemos ese tiempo de formación virtual que se puede hacer. Además, yo creo que es muy fácil, pero hay que gastar el tiempo para realmente coger esas habilidades tecnológicas que nos pueden ayudar muchísimo desde el punto de vista pues de forma de trabajar, de procesos, de trabajo en grupo. O sea, no estamos en muy buen nivel, yo creo, de una forma general. Hay que dedicarle tiempo y no pasa nada. Lo que hay que poner es la disciplina para que le dediquemos un tiempo semanal o como queramos a todos los empleados para que realmente podamos avanzar, porque yo creo que nos pueden ser muy útiles y creo que tenemos que tener más habilidades digitales, ¿no? Desde el punto de vista de usuario. Estoy hablando desde el punto de vista de usuario, ¿no? Uh-huh. Gracias, Marta. Hablamos siempre, al final, siempre de una u otra manera tocamos la educación, la formación y siempre la comunicación, ¿no? de todos nosotros. Y, bueno, el mundo va a ser distinto. Yo ya sé, hoy he visto quizá habéis leído un artículo de Wellebeck en el que dice que no va a cambiar nada.
A lo mejor es una butaza, a lo mejor tiene razón, pero la verdad es que tiene pinta de que van a cambiar muchas cosas. Y tengo aquí una pregunta para ti, Pepe, sobre un tema que dice ya ha abordado Marta, que sobre nuevos modelos de trabajo, modelos de negocio, modelos operativos. ¿Nos dirigimos después de este COVID hacia nuevos modelos de trabajo real? Y lo digo en el seno de una compañía como la tuya, que es muy soft, pero es muy hard, que trabaja con la energía y la tiene nos tiene que hacer llegar esa energía, o sea, tiene que generarla. Bueno, efectivamente. Pero fíjate, Paco, yo creo, y esto Marta sabe muchísimo, lo que es la transformación digital está haciendo un cambio increíble. Y lo que nos ha ocurrido con esta pandemia y este confinamiento y este teletrabajo es darnos cuenta que efectivamente se puede hacer. Ojo, y que tenemos que mejorar muchas cosas, que tenemos, como dice Marta, que aprender, que tenemos que adentrarnos en este espacio inexplorado todavía, pero que lo que sí que nos hemos dado cuenta es que puede haber otra forma de trabajar, otra forma de relacionarnos y otra forma donde también se obtiene productividad y se puede dar continuidad al negocio. Bueno, habrá muchas cosas, en el caso concreto de Endesa, que no puedan ser, en fin, que tiene que ir a reparar una avería, pues tiene que ir a reparar una avería, ¿no? Y que tiene que estar en un centro de control, tendrá que estar en un centro de control. Pero fijaros que hasta hemos conseguido también en los centros de atención telefónica que muchos ahora trabajen, los teleoperadores, por así decirlo, trabajen en remoto desde su casa. Es complejo, pero que trabajen en remoto desde su casa. Por tanto, creo que ya había un cambio increíble a través de lo que es la digitalización, que va a cambiar el mundo absolutamente desde mi punto de vista, y hoy hemos comprobado, desgraciadamente por una pandemia, pero hemos comprobado entre todos que efectivamente se puede hacer, que queda mucho trabajo por hacer, pero que hay un mundo distinto y que habrá un antes y un después con respecto a la forma de trabajar. Gracias, Pepe. Me entusiasma ese se puede hacer, ¿no? Porque siendo tremendamente pedante, me recuerda aquello de Virgilio, ¿no? De posen cuya pose evidentur, es decir, pueden los que creen que pueden, ¿no? Se puede hacer. Hay que creer que se puede porque es el arranque de todo. Nos quedan 3 minutos y entonces, antes de despedir y agradecer a todos la asistencia, os pediría, como en 45 segundos, lo que queráis compartir como reflexión importante, como mensaje para todos nosotros desde ahí, desde donde estáis vosotros en esa responsabilidad, en este marco, sabiendo papel de las empresas, insisto siempre, conexión, progreso económico, progreso social, el impacto social de las empresas. Marta. Bueno, pues yo por el papel que juego y por la compañía que represento, la tecnología puede jugar un papel absolutamente fundamental, pero es un medio, ¿no? Yo creo que las personas somos absolutamente fundamentales, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que ser capaces, ¿no?, es de utilizar este medio para optimizar lo que es todo lo que son los procesos internos, la relación con los empleados, la relación con los clientes y de alguna forma que saquemos lo mejor de la tecnología como personas, como profesionales y como personas y como empresas, ¿no? Que la usemos en el beneficio de la sociedad y en el beneficio de nuestras empresas. Yo creo que sin duda nos tiene que ayudar y nos está ayudando. Muchas gracias. Pepe, y perdona, Pepe, te voy a pasar la palabra y antes de nada he recibido una pregunta en este momento es de Rafael Montana, que me insiste sobre nuevos modelos de trabajo y en concreto dice, si hay riesgo de contagio, ¿merece la pena abrir oficinas? Entonces, os pasaré esta pregunta, Pepe, a la vez que la reflexión y Marta te diré para que nos digas sí o no lo que piensas. Pepe. Bueno, primero no hay que tener ninguna prisa, pero efectivamente yo soy de los que pienso, os decía antes que ahora mismo en Endesa tenemos 7.000 personas trabajando en teletrabajo. Posiblemente durante mucho tiempo van a permanecer
quizá no las 7.000, ¿no? Pero 4.000, 5.000 durante mucho tiempo. Mi opinión hoy es que durante mucho tiempo van a seguir trabajando en el teletrabajo. Bajo ninguna circunstancia vamos a arriesgar la salud de las personas. Lo vamos a ir incorporando a la gente sin prisa, gradualmente y con todos los elementos de seguridad. Y con respecto a la reflexión que antes hacía Marta y que estoy de acuerdo con ella, yo creo que es muy importante asegurar que todos nuestros negocios sean sostenibles. Sostenibles quiere decir en un sentido muy amplio. Y en ese sentido muy amplio, de nuevo, por la función que hay, es que además sean inclusivos, que no dejen a la gente atrás, o que sepamos cómo formar, que sepamos cómo generar nuevas actividades, generar nuevo empleo y ser inclusivos, ser sostenibles todos los negocios y todos los desarrollos que hagamos. Marta, ¿quieres agregar algo con esta última pregunta? Bueno, yo la verdad es que estoy de acuerdo con Pepe y además a nivel compañía IBM ha tomado la decisión de ser muy conservadora en la vuelta al trabajo, con lo cual nosotros vamos a volver muy lentamente. También es cierto que tenemos un porcentaje alto de poder teletrabajar 100%, ¿no? Con los servicios críticos, por supuesto, como están hasta ahora, pero yo creo que es fundamental mantener y proteger la salud de los empleados nos parece prioritario y vamos a volver de una forma pues muy lenta, bueno, pues desde el punto de vista que vayamos viendo y además lo vamos a hacer en todas partes del mundo. O sea que yo creo que en ese aspecto me sumo y estoy de acuerdo al planteamiento que ha hecho Pepe. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, vamos a llegar al final. Estos son los inconvenientes de ser estrictamente puntuales. Tenemos más preguntas. Tenemos aquí BBVA que le agradece a Pepe la mención que ha hecho y te pide, Marta, información sobre el Programa Global de Colaboración e Investigación para la Vacuna. En fin, nos lo pregunta Lidia del Pozo. No tenemos tiempo para ello, pero lo haremos por otros circuitos. En cualquier caso, yo diría hasta aquí hemos llegado. La semana que viene tendremos otra jornada similar, otro diálogo también tremendamente interesante para el que ya os invitaremos y reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Pepe, muchísimas gracias a todos los de las empresas sedes por estar ahí, por estar aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. A vosotros.